Muy buenos días, estudiantes. Quien les habla es el profesor Ramos. Pues con mi persona están llevando el curso del área de Historia del Perú. ¿De acuerdo? Historia. Pues hoy nuestro tema es continuar descifrando las distintas posiciones de los españoles dentro de nuestro país. ¿Sí? Ya que nuestro país fue un país colono, ¿de acuerdo? Del virreinato. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora una clasificación nueva del virreinato. Como por ejemplo, ¿no? La sociedad durante el virreinato. Pues ahora vamos a hablar sobre este temita. ¿Ah? Sobre este temita. La sociedad colonial. ¿Sí? La sociedad colonial. O quizás la sociedad dentro del virreinato. Pues la sociedad colonial se va a dividir en tres facetas, ¿de acuerdo? Cuatro, ¿ya? Cuatro en específico. La nobleza, nobleza media, ¿sí? El pueblo y los esclavos negros. Eso viene a conformar la sociedad colonial. Pues vamos a ver la nobleza. Pues la nobleza fue la clase dominante, ¿de acuerdo? Eran los españoles que ocupaban los cargos públicos. Ahí están los virreyes, los oidores, los alcaldes, los arzobispos, los corregidores, ¿no? Y también, ahí también se va a encontrar la nobleza peninsular. Pues la nobleza peninsular, ¿quiénes eran? Pues eran los españoles que ocupaban altos puestos públicos que poseían títulos de nobleza. Eran también llamados chapetones. Eran nacidos en España, ¿de acuerdo? Eran nacidos en España. Posteriormente tenemos a la nobleza americana, ¿sí? Los nacidos en América, ¿de acuerdo? Estos fueron los criollos con título de nobleza. Ahí tenemos los marqués, los condes y los caballeros. Posteriormente vamos a tener a la nobleza indígena. Esta nobleza indígena se va a representar o se va a dar o se va a tallar, eran descendientes de los incas que ¿sí? Poseían territorio, o sea, mantenían su linaje y también estaban conformados por los altos mandos de los ayllus y mitas, que vienen a ser los curacas, ¿ya? Los curacas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la nobleza para la sociedad conyugal o la sociedad del virreinato. Nobleza peninsular, nobleza americana y nobleza indígena, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a conocer la otra contraparte de esta sociedad. Por si acaso, a ver, vamos a retroceder un poco para dar un dato extra. La nobleza, estos señores no pagaban tributo. ¿De acuerdo? Estos señores no pagaban tributo. ¿Ya? No pagaban tributo. Pues la sociedad colonial también se desprende de la clase media. Pues esta clase media estaba compuesto por los españoles, que eran los criollos ricos, que carecían de título de nobleza, pero poseían grandes fortunas. ¿De acuerdo? Eran hacendados, en pocas palabras. Vamos a conocer cuáles eran sus características de estos señores. Pues existía dos, ¿no? La burguesía comercial, que se dedicaba al comercio, los comerciantes, pues, ¿no? Los mineros, los obrajeros y los usureros. Pues también se va a conocer a la burguesía profesional. Quienes van a entrar en tallar ahí, ¿quiénes? Los abogados, los literatos, los escritores, etcétera. Pues no. Y es por ello donde se da la clase media, está compuesta sobre estos dos magníficos componentes. ¿De acuerdo? Magníficos componentes que van a detallar
la sociedad media? Pues vamos a conocer ahora el pueblo. El pueblo estaba compuesto por españoles y mestizos, de modestos recursos económicos que dedicaban a diversos oficios. ¿Cómo? Entonces vamos a conocer los oficios de estos señores. ¿Cuáles eran? Pues eran los artesanos, los sastres, los zapateros, los marcachifles, que eran conocidos como vendedores ambulantes, ¿sí? O un vendedor ambulante. Los buhoneros, que eran conocidos como vendedor de botones, peines y cintas. Los pulperos, que vendían bebidas, comestible y artículos personales, ¿de acuerdo? Entonces ellos eran los que represaban el pueblo y ellos sí pagaban tributo, ¿de acuerdo? Estos señores sí pagaban tributo, ¿ya? A la corona española. Pues ahora vamos a conocer a los indios. Pues los indios eran los indios comunes o hatunrunas. Es la base social de la producción. Tenían la obligación de pagar tributo al rey, a la iglesia y comprar obligatoriamente las mercancías que vendía el corregidor. O sea, esas mercancías eran impuestos. Por ejemplo, ¿no? Un indio, el corregidor le vendía, por ejemplo, nada más, a ver, en estos tiempos, ¿no? Le vendía, por ejemplo, un barco, ¿no? Un barco, una pequeña artefactos que ellos verdaderamente no necesitaban, no satisfacía su necesidad, pero ellos los indios tenían que comprar sí o sí al corregidor para que pagando impuesto, para que este señor lo vendiera sí o sí obligatoriamente el artefacto. Pues vamos a conocer quiénes entraban ahí o quiénes eran. Pues los indios eran los explotados en las mitas, pues su trabajo era obligatorio. Existían tres tipos de mitas: la minera, la obrajera y la hacendera. La hacendera era la que trabaja en haciendas, de acuerdo. La minera y la obrajera era lo que se desenvolvía tanto en las minas como en talleres. Posteriormente, ahora vamos a hablar sobre los esclavos. Pues estos esclavos eran negros traídos de África. ¿De qué países? De Guinea, Congo y Angola. ¿Ya? Por los portugueses e ingleses, ¿de acuerdo? Ellos eran los cazadores de negros, ¿de acuerdo? Se los vendían, ¿sí? Se los vendía en el puerto del Callao solamente a 500 pesos. Trabajaban en las haciendas y las casas, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver acá. Se les marcaba para ser reconocidos por sus dueños. A esa marcación se le llama carimba, ¿de acuerdo? A los negros escapados, o sea, huidos, que huían de sus dueños, se les llamaba cimarrones y vivían en refugio en el campo llamados palenques, ¿ya? Palenques, o sea, en pocas palabras, los cimarrones eran los negros prófugos de sus dueños, ¿de acuerdo? Y se aislaban o se iban a un determinado lugar donde habían varios fugitivos. Era un refugio de negros prácticamente llamados palenques. Pues también a los negros que no aprendían a hablar el castellano se les llamaba bozales, tipo hoy en día que les conoce como los famosos tapabocas, pues no, los que no pueden hablar, ¿de acuerdo? Pues empezamos a ver ahora la diferenciación o la mezcla de estas razas. Pues la raza y las castas eran los únicos que podían mezclarse en ese entonces, ¿ya? Por ejemplo, un español, una indígena, estos dos van a crear el fruto, van a sumar a el mestizo, ¿de acuerdo? Un español, una esclava negra,
la suma de estos dos, o el resultado de esta relación, va a dar ¿a quién? Exacto, a los mulatos. Después tenemos a los esclavos negros, al indígena, que va a dar como resultado a los zambos. Pues los españoles, ¿sí? Los españoles se imponían a esta última fusión de esclavos negros e indígenas, que daba producto a un mulato. ¿Por qué ellos se oponían a esta fusión de mezcla o de razas? ¿De acuerdo? Porque simplemente hecho de que los zambos eran personas, ¿sí? Con mayor voluptuosidad tanto en el aspecto corporal, ¿ya? Eran grandes, fuertes, ¿no? Que tenían miedo a que se pueble, ¿sí? Con puros zambos, quien eran agresivos, ¿de acuerdo? Gracias a que tenía una masa muscular bastante amplia, estos señores eran temidos por los españoles, ¿de acuerdo? Eran temidos por los españoles. Y es así como se va a dar la sociedad en el virreinato en el Perú. Pues bueno, chicos, si tienes alguna duda, pregunta o consulta, creo que el tema está quedando muy claro como para que puedas desarrollar todo el trabajo del libro. Bueno, chicos, sigan las indicaciones, por favor. ¿De acuerdo? Nos vemos. Con mi persona será hasta la próxima.